hablaremos de los métodos de investigación en psicobiología. En primer lugar, tenemos los métodos de visualización y estimulación del cerebro humano en vivo. Por ejemplo, los rayos X de contraste, útiles para visualizar el encéfalo, implican inyectar en uno de los compartimientos del cuerpo una sustancia que absorbe los rayos X y refuerza el contraste entre el compartimiento y el tejido circundante durante la radiografía. La tomografía computarizada de rayos X o TAC es un proceso asistido por ordenador que se emplea para visualizar el encéfalo y otras estructuras internas del organismo vivo. De esta se puede obtener exploraciones de 8 a 9 secciones cerebrales horizontales de un paciente que combinadas aportan una representación tridimensional del encéfalo. La resonancia magnética nuclear o RMN, procedimiento mediante el cual se construyen imágenes de alta resolución basándose en la medida de las ondas que emiten los átomos de hidrógeno al ser activados por ondas de radiofrecuencia en un campo magnético. Esta posee una mayor precisión que la TAC, ofrece una alta resolución espacial y la resonancia magnética puede producir imágenes en 3 dimensiones, lo que genera una gran ventaja. Estimulación magnética transcraneal o EMT consiste en una técnica para alterar la actividad en un área de la corteza, creando un campo magnético bajo una bobina que se sitúa por encima del cráneo. Puede aportar un modo de estudiar las relaciones causales entre la actividad cortical y la cognición. La resonancia magnético funcional o RMF se utiliza con éxito para medir la actividad cerebral. Proporciona imágenes del aumento del aporte de oxígeno en sangre a las regiones activas del encéfalo. La RMF presenta 4 ventajas sobre la TEP. En primer lugar, no se le inyecta algo al sujeto. Segundo, ofrece información tanto estructural como funcional toda en una misma imagen. En tercer lugar, su resolución espacial es mejor. En cuarto y último, se puede emplear para obtener imágenes tridimensionales de la actividad de todo el encéfalo. La magnetoencefalografía o MEC se emplea para verificar la actividad cerebral de sujetos humanos. Mide cambios en los campos magnéticos sobre la superficie del cuero cabelludo y su principal ventaja sobre la RMF es que puede registrar rápidos cambios de actividad nerviosa. La tomografía por emisión de positrones o TEP es una técnica de neuroimagen cerebral que se ha utilizado rápidamente por las neuronas activas, en donde cada exploración es una imagen de los niveles de radioactividad de diversas partes del encéfalo a un nivel horizontal. Se explora en varios niveles distintos del encéfalo con el fin de poder determinar mejor el alcance de la actividad cerebral. En segundo lugar, tenemos los métodos de registro de la actividad psicológica humana, entre los cuales encontramos la electroencefalografía de superficie o EEG, que registra mediante macroelectrodos, midiendo la actividad eléctrica global del encéfalo, en donde la señal EEG se registra sobre el cuero cabelludo y refleja la suma de los sucesos eléctricos en toda la cabeza. Su importancia como herramienta se da porque algunos tipos de ondas EEG se asocian con estados determinados de conciencia o con formas determinadas de patología cerebral. Se suele registrar simultáneamente la actividad EEG en diversos puntos. Por otro lado, tenemos la tensión muscular electromiograma, EMG, procedimiento habitual para medir la tensión muscular. La actividad MG se registra habitualmente midiendo el potencial entre dos electrodos que se pegan a la superficie de la piel sobre el músculo que interesa estudiar. La mayoría de los psicofisiólogos transforman las señales EMG en bruto en señales más fáciles de manejar. Los movimientos oculares por medio de la electrooculografía o EOG se basa en el hecho de que existe una diferencia de potencial constante entre la parte delantera del ojo, o sea, la positiva, y la trasera del globo ocular correspondiente a la negativa. Lo habitual es registrar la actividad del ojo mediante 2 electrodos situados a cada lado del ojo para medir los movimientos oculares horizontales y 2 electrodos colocados por encima y por debajo del ojo para medir los movimientos oculares verticales. En cuanto a la actividad cardiovascular, habitualmente en las investigaciones psicofisiológicas se utilizan 3 medidas distintas. La frecuencia cardíaca, que es la señal eléctrica que se asocia a cada latido cardíaco, puede registrarse por medio de electrodos colocados sobre el pecho. El registro se conoce como electrocardiograma o ECG. La tensión arterial. Para determinar la tensión arterial se requieren 2 medidas independientes. Una, la del pico máximo de tensión durante los periodos
de contracción cardíaca y la otra de la tensión mínima durante los periodos de relajación. La tensión arterial se suele expresar en milímetros de mercurio o mmHg. La volemia. Los cambios de volumen sanguíneo o volemia en determinadas partes del cuerpo se asocian con sucesos psicológicos. El término pletismografía se refiere a diversas técnicas para medir los cambios de volemia en una determinada parte del cuerpo. Uno de los métodos consiste en registrar el volumen del tejido que se va a estudiar rodeándolo con un calibrador o cinta métrica que puede estirarse. Otro método consiste en atravesar el tejido que se va a estudiar con una luz y medir la cantidad de luz que absorbe. Cuanto mayor sea la cantidad de sangre que contenga una estructura, mayor será la cantidad de luz que se absorbe. Conductividad de la piel. No se conocen bases fisiológicas de los cambios de la conductividad de la piel por completo. Sin embargo, existen índices de la actividad electrodérmica más utilizados. El NSP es una medida del nivel básico de conductividad de la piel que se asocia a una situación concreta. El RSP es una medida de los cambios transitorios de la conductividad de la piel que se asocian a experiencias determinadas. En tercer lugar, tenemos los métodos lesivos de investigación fisiológica, entre los cuales encontramos la cirugía estereotáxica, que es el primer paso de muchas investigaciones biopsicológicas. Mediante esta se coloca con precisión un dispositivo experimental en las profundidades del cerebro. Se necesita un atlas que proporcione la situación del lugar de actuación y un instrumento para llegar hasta allí. El atlas se usa para localizar estructuras cerebrales de manera parecida como un atlas geográfico. El instrumento estereotáxico consta de dos elementos, uno de soporte para la cabeza que mantiene firme el encéfalo y uno de orientación, en donde los electrodos se sostienen al aparato que se va a insertar. Los métodos de lesión. En los métodos de lesión se extirpa, selecciona o destruye una parte del encéfalo para examinar minuciosamente el comportamiento del encéfalo con el fin de determinar la función de la estructura dañada. Entre estas encontramos lesiones por aspiración, en las cuales el tejido cortical se extrae por succión a través de una pipeta de cristal de punta fina manejada manualmente. Los cirujanos experimentados pueden retirarla delicadamente sin causar daños. Sin embargo, es un riesgo subyacente. Lesiones por radiofrecuencia. Las lesiones subcorticales pequeñas por lo general envían una corriente de radiofrecuencia por el tejido que interesa desde el extremo de un electrodo colocado por método estereotáxico. El calor que emana la corriente destruye el tejido. Cortes por bisturí. Se utiliza para suprimir la conducción de mensajes por un nervio o por una vía nerviosa. Una pequeña incisión realizada en el lugar adecuado se puede llevar a cabo inequívocamente esta tarea sin producir un daño, que se extiende al tejido circundante. Bloqueo por frío. El bloqueo por frío se da cuando se bombea un refrigerante por medio de una criosonda que hace que las neuronas cercanas a su punta se enfríen hasta que dejen de disparar. A los bloqueos por frío a veces se les califica como lesiones reversibles, dado que pasado el congelamiento puede llegar a retornar a su estado inicial. Interpretación de los efectos de las lesiones. Los efectos de las lesiones son difíciles de interpretar y se pueden confundir, siquiera hasta un cirujano experto es capaz de destruir por completo una estructura sin provocar daños significativos en las estructuras, pero existe una lamentable tendencia a olvidar este hecho. Lesiones bilaterales y unilaterales. Los efectos comportamentales de las lesiones unilaterales son mucho más leves que las lesiones bilaterales simétricas, sobre todo en especies no humanas. Y los efectos comportamentales de lesiones unilaterales de algunas estructuras cerebrales pueden ser difíciles de detectar a la mayoría de estudios experimentales, pues estos estudios son básicamente realizados más con lesiones bilaterales más que con lesiones unilaterales. La estimulación eléctrica. Estimulando eléctricamente una estructura nerviosa se puede obtener pistas sobre su función. Los impulsos débiles de corriente producen un aumento inmediato del disparo de las neuronas que están próximas a la punta del electrodo. La estimulación eléctrica cerebral es importante medio de investigación biopsicológica debido a que a menudo tiene efectos comportamentales y puede provocar una serie de conductas en cadena, entre ellas comer, beber, copular, dormir o atacar.
Los métodos lesivos de registro electrofisiológico, entre los cuales encontramos el registro intracelular de una unidad, el cual proporciona un registro paso a paso y las fluctuaciones graduadas del potencial de membrana de una neurona, y se lleva a cabo en animales inmovilizados por medios químicos. El registro extracelular de una unidad. Este se puede registrar los potenciales de acción en una neurona mediante un microelectrodo cuya punta se sitúa en el líquido extracelular que lo rodea. Ahora es posible registrar simultáneamente las señales extracelulares de más de 100 neuronas analizando la correlación de las señales captadas con varios electrodos distintos implantados en la misma área general. El registro de múltiples unidades. En este, la punta del electrodo es más grande que la de un microelectrodo, de modo que captar las señales de muchas neuronas es posible. Las potenciales de acción detectados en el electrodo se conducen a un circuito que las integra sumadamente en un registro múltiple de unidades, que es un gráfico del número total de potencial de acción por unidad de tiempo. El registro EEG invasivo en animales de laboratorio, las señales se registran mediante grandes electrodos implantados en vez de electrodos sobre el cuero cabelludo. Las señales subcorticales habitualmente se registran por medio de electrodos de cable implantados con cirugía estereotáxica. En último lugar, tenemos los métodos de investigación farmacológicos, en donde tenemos la medida de la actividad química del encéfalo. Dos técnicas que han demostrado ser especialmente útiles para la investigación biopsicológica son, en primer lugar, la técnica de 2-desoxiglucosa, que consiste en situar un animal al que se le ha inyectado 2-desoxiglucosa radioactiva en una situación experimental en la cual se dedica a la conducta que interesa estudiar. Después que el sujeto haya desplegado la conducta, se le sacrifica y extrae una sección del encéfalo. Las secciones sometidas entonces a una autorradiografía, las zonas del encéfalo que se han absorbido gran cantidad de 2-desoxiglucosa durante la prueba aparecen en las diapositivas como puntos negros. En la diálisis cerebral, como otro método, es un método para medir la concentración extracelular de sustancias neuroquímicas específicas en animales que está llevando a cabo una conducta. Implica implantar en el cerebro una fina sonda que tiene una corta sección semipermeable. Luego dicha sonda puede recogerse para ser congelada, almacenada y después analizada o trasladarse en disolución directamente a un cromatógrafo. Localización de neurotransmisores y receptores en el encéfalo. Dos de las técnicas disponibles a este fin son la inmunocitoquímica, que es un procedimiento útil para localizar determinadas neuronas proteínicas en el encéfalo que marcan sus anticuerpos con una tinción o un elemento radioactivo, exponiendo luego las secciones cerebrales a estos anticuerpos marcados. Las regiones cerebrales donde se acumula el tinto, la radioactividad, señala la localización de la neuroproteína que se está estudiando. La inmunocitoquímica puede emplearse para localizar neurotransmisores al unirse con sus enzimas. La hibridación in situ, técnica para localizar péptidos y otras proteínas en el encéfalo. Esta técnica se aprovechó de que todos los péptidos y proteínas se transcriben a partir de secuencias de nucleótidos en las hebras del ARN mensajero. Primero, se obtienen las hebras del ADN híbrido con la secuencia de bases complementaria a la del ARN que dirige la síntesis del neuroproteína que interesa. Luego se marcan las hebras de ADN híbrido con un tinte o un elemento radioactivo. Y por último, se exponen las secciones cerebrales a las hebras de ADN híbrido marcado. Esto se une a las hebras de ADN complementarias, señalando la localización de las neuronas que liberan la neuroproteína investigada.